quiero una segunda parte de esta enseñanza, Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5, y es un último aspecto que voy a hablar sobre la fe. Mira lo que dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. El último aspecto que vamos a hablar sobre la fe es la fe y su relación con la adversidad o con la tribulación. En la Biblia hay un principio importante y es que la vida nace de la muerte. Y algo muy interesante es que la fe nace de la tribulación, de la adversidad. Una pregunta capciosa. ¿Cuántos quieren ser hombres y mujeres de fe? ¿Amén? ¿Sí saben lo que les viene? Ok, no es tan terrible, ya lo vamos a explicar y nos vamos a dar cuenta que no es tan terrible. Pero sí, la fe, la verdadera fe, nace de la adversidad. ¿Sí? Es una afirmación bíblica. Está en varias partes de la palabra y está en los textos que acabamos de leer. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. En primer lugar, yo quiero que quitemos de nuestra mente un concepto que es erróneo. Y es que como iglesia cristiana del siglo XXI, se nos ha vendido el ideal del cristianismo, y el ideal de un cristiano es aquel que no sufre ningún tipo de adversidad, ¿cierto? Y se nos predica un evangelio en el cual se nos dice, si estás en Cristo, no puedes estar enfermo. Si estás en Cristo, no puedes ser pobre. Si estás en Cristo, no puedes ser infeliz. El cristianismo es el sinónimo o el camino rápido hacia la felicidad. Y los cristianos corren a las iglesias buscando ese ideal. Yo voy a la iglesia para que en la iglesia me den la capsulita, para que yo sea feliz, para que mi familia sea feliz, para que todos tengamos todo lo que necesitamos y seamos personas totalmente felices. No hay nada más distante de lo que es el verdadero cristianismo. Esto es un absurdo y es una mentira. ¿Por qué? Porque si lo miramos así, Pablo no podría predicar en ninguna de las grandes iglesias de Bogotá, porque adivina qué, Pablo tenía una enfermedad, aparentemente tenía una enfermedad en los ojos y esa enfermedad no se le quitó nunca. Entonces él no cumplía con los indicadores de un cristiano de éxito. Yo te pregunto, una persona como Juan el Bautista, que se vestía de pieles, que comía langostas y miel silvestre, vive en el desierto, ¿quién lo invitaría a predicar a un púlpito de nuestras iglesias? ¿Alguien lo invitaría? Le dirían, oye, ¿y ese traje de piel es Giorgio Armani o de dónde es? No, es allí, lo compré en San Victorino, ¿cierto? En el madrugón. Uy, no, pastor, entonces sí, no te invitamos a predicar, ¿cierto? Los apóstoles no eran hombres ricos, no necesariamente eran personas sanas, vuelvo y repito, eran personas que algunas de ellos estaban enfermos, ¿cierto? Timoteo tenía problemas de estómago. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tome un poco de vino a causa de su estómago, o sea que tenía problemas de estómago, ¿cierto? Con esto no estoy diciendo que vamos a aceptar la enfermedad como siendo parte nuestra, o vamos a aceptar la ruina como siendo parte de nuestra vida, no. Pero lo que sí queremos decir es que el verdadero cristianismo es un cristianismo en el cual la adversidad está presente. Hay que luchar, hay que sufrir, hay que pasar pruebas. ¿Para qué? Para alcanzar una verdadera fe. Entonces, no es bueno que nosotros tengamos el concepto de que todo me tiene que ir bien para que yo pueda probar que por medio de que todo me va bien es porque Dios está conmigo y me está acompañando. No, eso no es verdad. En muchas ocasiones una vida de comunión, una vida de devoción para con Dios verdadera es una vida que implica en dolor y en sufrimiento. Entonces es importante, vuelvo y repito, que nosotros eliminemos ese concepto de nuestra vida. Dios utiliza la prueba y la adversidad
como un instrumento para fortalecer y perfeccionar la fe. Apréndete eso. Dios utiliza la adversidad para por medio de ella perfeccionar y para por medio de ella fortalecer tu fe. Por eso el libro de Santiago dice: tenga por sumo gozo cuando usted esté en diferentes pruebas, porque es que la prueba de su fe produce paciencia, ¿cierto? Y tenga la paciencia su obra perfecta para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, si las cosas no han salido bien, si han venido conflictos o ha venido enfermedad o ha pasado X cosa en su vida, lo primero que el Señor necesita de ti y de mí es encontrar la actitud correcta. Y la actitud correcta es gozo, no queja, no lamento, ¿cierto? Sino gozo. Señor, hay problemas, chévere, ¿qué estás queriendo hacer por medio de ellos? ¿Qué quieres lograr por medio de estas dificultades que hay? Es la primera actitud que el Señor quiere. ¿Qué es lo importante de la prueba? La palabra prueba en el griego, de esa misma raíz de la palabra prueba, surge la palabra probado, surge la palabra confiable, surge la palabra valioso, surge la palabra genuino. Una persona que ha pasado por la prueba es una persona que es confiable, es una persona que es valiosa, es una persona que es genuina. Para que lo entendamos de una mejor manera, te coloco un ejemplo. ¿Qué pasaría si tú vas a volar de aquí a Cartagena o a Miami y cuando te vas a subir al avión llegan y te dicen: mira, este pasaje te lo vamos a dar con el 50% de descuento porque vas a volar en un avión que está en periodo de prueba? Aún no sabemos si funciona o no, pero está en periodo de prueba. ¿Te subirías? ¿Cierto que no? Tú dirías: no, olvídate, jamás lo haría. Yo tampoco lo haría. Que a 10.000 metros de altura llegue y diga: miércoles, se nos olvidó tal cosa en el avión, no sabemos cómo bajar el tren de aterrizaje. Fracasaríamos, ¿cierto? Es necesario que el avión primero haya sido probado, ¿cierto? ¿Para qué? Para que ese avión sea confiable, para que ese avión sea valioso, para que sea importante y yo diga: me puedo sentar a 10.000 metros de altura porque yo sé que ese avión va a despegar, va a volar, va a volver a aterrizar y yo voy a estar bien porque estoy en un avión que es confiable, es un avión que ha sido probado. Esposas, ¿ustedes quieren que su esposo sea probado? ¿Cierto que sí? ¿Cuántas esposas quieren un esposo genuino? Amén. Ok, hay que pedirle al Señor que los pruebe. Y viceversa, ¿cuántos quieren una esposa genuina? Amén. A ver, yo sé que la palabra prueba, adversidad, es una palabra que tiene una connotación muy fuerte en nuestro vocabulario, ¿cierto? Siempre estamos hablando de prueba, adversidad como algo desastroso, algo terrible. Y yo quiero que desmitifiquemos eso. Cuando el Señor habla de prueba, de adversidad, no está hablando de cosas que en primer lugar Dios vaya a mandar sobre nuestras vidas, no. Dios quiere utilizar la cotidianidad, el día a día, las diferentes circunstancias que se presentan en nuestro día a día, para por medio de ellas poder fortalecer nuestra fe. Cuando decimos: Señor, yo quiero ser probado, pues lógico, yo tampoco le voy a pedir: Señor, mándame cuanta desgracia haya para poder. No. Y no estoy pidiéndoles a ninguno de ustedes, lógicamente, que hagan eso, para nada, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es: Señor, en el momento en que venga cualquier adversidad en mi vida, Padre, utilízala y yo quiero permitirte a ti que tú la utilices para que por medio de ellas mi vida sea fortalecida, mi vida sea probada. ¿Me hago entender? Ninguno, ni yo ni ustedes, vamos a pedir que vengan circunstancias difíciles. Yo no quiero circunstancias difíciles en mi vida, ya tengo suficientes. Pero lo que sí quiero es que cada una de las circunstancias difíciles que hay en mi vida, yo quiero que sean utilizadas por Dios para que por medio de ellas el producto final sea una vida de fe. Amén. Eso es lo que estamos pidiendo. Ahora sí estamos de acuerdo en que podemos pedir la prueba.
podemos decirle al Señor, Señor, yo quiero ser probado porque yo quiero ser genuino, porque yo quiero ser valioso, porque yo quiero ser confiable delante de ti. Entonces, se presenta una circunstancia, un problema de salud, o un problema de economía, o un problema familiar. Lo importante es la actitud que yo tome frente a esa circunstancia. Porque Dios tiene un propósito. Dios dice, mira, por medio de la circunstancia que tú estás teniendo, dice la palabra, lo primero que yo voy a producir es ¿qué? Miren el texto bíblico. Paciencia, ¿cierto? Por medio de la circunstancia, el Señor dice, voy a producir paciencia. La paciencia habla de la capacidad de soportar la adversidad. Entonces, yo puedo decirle al Señor, Padre, en la próxima ocasión que venga algo adverso sobre mi vida, Señor, ayúdame a desarrollar la capacidad de tolerar esa circunstancia difícil. Señor, enséñame la paciencia. Ah, bueno, perfecto. Ahora, ¿cuál es el problema frente a esto? Que nosotros no le permitimos al Señor cumplir su propósito, sino que nosotros huimos del proceso, ¿cierto? Buscamos escapatorias para no pasar por esa circunstancia. Entonces, tengo un problema con alguien, tengo una pelea con alguien, ¿cierto? El Señor dice, perfecto, yo quiero utilizar esa circunstancia, esa pelea que tú tuviste, para que por medio de ella tú aprendas, entre otras cosas, la paciencia. Pero ¿qué puedo hacer yo? Utilizo la circunstancia para decir, ay, ¿sabe qué? Pues a mí la verdad ni me va ni me viene. Yo con esa persona, yo no necesito ni para vivir, ni ella a mí, ni yo a ella. Pues dejemos así, usted por allá y yo por acá. ¿Se cumplió el propósito de Dios? No, se cumplió el propósito del diablo. Separar, matar, destruir. ¿Cierto que sí? Pero por el contrario, si yo leo la circunstancia y digo, bueno, tengo un conflicto, tengo una situación difícil. Ok, voy a aprovechar ese conflicto, esa situación difícil. Señor, por favor, enséñame a tolerar a mi hermano. Enséñame a tolerar esta circunstancia difícil. El Espíritu Santo dice, bien, chévere, te estás volviendo una persona paciente, ¿cierto? Entonces, si le permito al Señor que se produzca la paciencia, dice, la paciencia entonces me lleva a la prueba, es decir, a ser una persona genuina, una persona que ya así, que es valiosa, una persona confiable. Y dice al mismo tiempo que la paciencia produce prueba y que la prueba produce esperanza. ¿Adivina qué? Buenas noticias. Nació la fe. Nació un hombre y una mujer de fe, que utilizó sus circunstancias y que permitió que las circunstancias que venían a su vida generaran capacidad y tolerancia. Y esa tolerancia me llevó a mí a ser una persona aprobada delante de Dios. Y cuando he sido aprobado delante de Dios, los impedimentos espirituales que habían se quitaron y ahora yo soy una persona que es capaz de tener una vida de esperanza, una persona que tiene fe. ¿Sí lo entendimos? ¿Es muy difícil? No, ¿cierto que no? Yo quiero entonces que nosotros nos olvidemos de eso, ¿sí? Nos olvidemos del hecho de estar diciendo, ay, no, es que yo no quiero pasar por dificultades. No, tranquilos, las dificultades ya están ahí, ¿sí? Ellas van a venir porque son parte de la vida. Pero la idea es que en este momento nosotros digamos, Padre, yo quiero permitirle al Espíritu Santo utilizar cada una de esas circunstancias en mi vida para que en mi vida se genere la tolerancia, la paciencia, la capacidad de soportar. Y Señor, yo quiero soportar para que en medio de esa circunstancia, mientras yo estoy soportando, tu Espíritu Santo pueda comenzar a engendrar una esperanza en mi vida, una fe verdadera. Y con esa fe verdadera, adivina qué, vamos a apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. No es muy complicado, pero sí es importante que tomemos conciencia de que tenemos que alimentar esa fe, tenemos que trabajar esa herramienta llamada fe para que nuestra vida espiritual no se vaya a morir. Termino esta enseñanza con la ilustración que les coloqué de esta persona que Dios le utilizaba con dones en liberación y que más adelante se declaró a sí misma atea. Es muy triste, pero lastimosamente para ella fue su responsabilidad decir, yo no quiero creer más en Dios,
yo no voy a seguir adelante con mi fe. Dios ya no puede hacer nada más, porque la persona tomó una decisión, no alimentó su fe, se dejó morir. La idea en esta mañana es que hagamos una lectura nueva y una lectura diferente de lo que nosotros somos y de la manera como vamos a asumir nuestra responsabilidad frente a la fe. Asumámosla de una manera diferente. Digámosle: Señor, yo me quiero responsabilizar al 100% de mi fe. Me quiero responsabilizar al 100% de ser un adorador. Me quiero responsabilizar al 100% de estar en tu presencia, de tener una vida espiritual viva, sana. Yo me voy a responsabilizar de eso, Señor. Y yo quiero permitirte a ti, permitirle al Espíritu Santo que por medio de cada cosa que pasa en mi vida, tú puedas construir fe dentro de mí. Amén.